buenas noches. Espero que estén muy bien en sus hogares. Les agradezco desde ya el estar acompañándonos en la 8ª temporada del Diálogo Franco. Bueno, nuestro conductor, el doctor Luis Federico Franco, no nos va a poder acompañar esta noche. Tuvo un accidente en el hogar, tiene fractura del brazo, motivo por el cual está internado. Mañana va a ser sometido a una cirugía. Y bueno, yo estoy tratando de tener su espacio, su lugar, de entrar al hogar de usted, de poder enriquecer un poquitito más con la historia de nuestro país. Y bueno, porque como dice siempre nuestro querido Federico, nadie ama lo que no conoce. Así que hoy vamos a estar compartiendo un poquitito más sobre esta historia tan rica de nuestro querido Paraguay. Acompáñame. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted por la invitación. Bueno, estamos en compañía del doctor Erip Caballero Campos y yo le pido que él sea el que se presente para poder contarnos mejor quién es nuestro invitado de esta noche. Bueno, yo soy historiador, estudié la carrera de Historia, hice mi doctorado en Historia y también estudié una maestría en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y me dedico a la investigación histórica, soy investigador categorizado en el CONACYT y en los últimos años he también trabajado mucho en la divulgación de la historia, ya sea a través de redes sociales o la publicación de colecciones de libros con distintos matutinos de la capital. Bueno, hoy lo que nos convoca es un tema que estuvieron preparando ya hace bastante tiempo el doctor Federico junto con el doctor Erip Caballero Campos. Y bueno, queríamos empezar a indagar un poco de cómo murió el mariscal Francisco Solano López. Y queremos empezar un poco a escuchar de manos del que sabe, ¿verdad?, cuál era la situación del país y de la guerra en marzo de 1870. Bueno, en 1870 ya la guerra estaba en su etapa final. El Paraguay estaba prácticamente totalmente invadido por las tropas aliadas que ya habían ocupado Asunción en enero de 1869 y López había declarado primero capital a Luque ya en 1868, luego a Piribebuy, que había sido ocupada el 12 de agosto de 1869 y por lo tanto la cuarta capital fue Curuguatú. López pasa por Curuguatú más o menos en septiembre del 69 y en septiembre del 69, a fines de ese mes, se produce la batalla de Curuguatú y ahí los aliados pierden el rastro de López. López cruza primero la cordillera del Baracayú y después vuelve a cruzar la cordillera de la Mambay. Entonces, efectivamente, eso hace que las tropas aliadas pierdan totalmente el rastro. Y mientras tanto, en Asunción se había establecido un gobierno provisorio encargado, a la cabeza estaban 3 triunviros. Esos triunviros eran Loizaga, Rivarola y Díaz de Bedoya. Y llega después la noticia de que López estaba hacia la zona de la Mambay. Entonces, en ese momento van a hacer, efectivamente, llega la noticia y ahí las tropas comandadas por el general Correa da Cámara llegan a la zona de Cerro Corá a fines de febrero del 1870. Bueno, entonces, ¿y cuándo llegó ese ejército comandado por López a Cerro Corá? Ellos llegaron el 8 de febrero de 1870, ellos acampan en Cerro Corá. El lugar era un lugar privilegiado. ¿En qué sentido? Primero, era una zona bastante conocida por el ejército paraguayo porque era la zona de los yerbales naturales, estaba la picada del Chirihuelo en esa región. Entonces era una zona que estaba bastante explorada por el ejército norte con base en Concepción. Entonces era una zona rodeada de cerros, era fácil la defensa, tenía un acceso que podía ser controlado y tenía lo fundamental que estaba el campamento entre el río Aquidamán y el río Aquidamán-Nihui, ¿verdad? O sea, tenía acceso a agua y tenía eso también como una posible defensa, ¿verdad? Entonces, por eso eligió ese lugar, ese sitio, y ellos llegan el 8 de febrero. Prácticamente López está con muy pocos hombres, se cree que más o menos son 409, 413, dicen otras fuentes, los hombres que estaban disponibles para el combate. La mayoría de ellos niños, ancianos, lisiados. Un ejemplo es el hecho de que uno de sus hijos
Juan Panchito López tenía 15 años, era coronel. El otro hijo, José Félix López, de 12 años, era sargento. O sea, para darnos cuenta de que no era un ejército como tendría que ser efectivamente. Y ellos son los que están con López ahí hasta el final, ¿verdad? O sea, no eran los ejércitos que imaginamos nosotros o como vemos en películas. No, totalmente. En cambio, el ejército aliado, comandado por el general Correa da Cámara, era efectivamente un ejército bien reglado, bien armado, y tenía aproximadamente 4.000 a 4.500 hombres que habían partido de Concepción, lo que sería hoy el trayecto de la Ruta Quinta, que une Concepción con Pedro Juan Caballero, es el camino que ellos tomaron, y llega la información exacta de dónde estaba emplazado el campamento de López por el hecho de que uno de los oficiales de López, el coronel Silvestre Carmona, había desertado y él les dio la indicación exacta de dónde estaba López. Bueno, entonces, viendo esas intenciones y la estrategia, una de las versiones polémicas señala que López pretendía dirigirse hacia el norte, ¿verdad? Y que buscaba realmente, o sea, ¿qué es lo que él buscaba realmente hacia esa zona, doctor? Y ahí es donde lamentablemente no hay incluso los testigos y los que dejaron sus memorias que llegaron a Cerro Corá, como el caso de José Falcón, Crisóstomo Centurión o el propio general Resquín, que caen todos prisioneros en Cerro Corá y que sobreviven a la guerra y que dejan sus memorias, no dejan muy claro qué es lo que se pretendía con haber hecho esa huida, cruzando las cordilleras en unas condiciones bastante lamentables, ¿verdad? Desde el punto de vista del acceso de comida, de la logística. A lo largo de esos lugares dejaron un montón de muertos porque la gente moría de hambre, porque no había condiciones, ¿verdad? De hecho, en Cerro Corá eran muy pocos los oficiales que tenían caballos, porque los otros caballos habían sido carneados los días previos para poder alimentar a la dotación que estaba en ese momento ahí. Entonces, una de las posibilidades, algunos dicen que López buscaba refugiarse y tratar de hacer como una resistencia a la ocupación aliada en una zona despoblada como era en ese momento el Amambay. Otros dicen que en realidad lo que él estaba pretendiendo era llegar a Bolivia, que era la manera que poder salir, porque obviamente no podía salir por Argentina y por Brasil, ¿verdad? Entonces que estaba buscando ese acceso y desde ahí hacer algún tipo de resistencia en el exilio, pero son todas especulaciones. Lamentablemente no teníamos claro qué es lo que él pretendía con su llegada hasta Cerro Corá. Eso te iba a consultar, doctor. Esta información que vos nos estás brindando es obviamente de muchos años de estudio, pero no es lo que nosotros solíamos leer, por ejemplo, en... No, porque siempre lo que ocurre con la figura de Francisco Solano López, que es una figura que durante mucho tiempo y por sobre todo en los textos escolares era prácticamente incuestionable, ¿verdad? O sea, tratar de cuestionar qué es lo que él pretendía era casi una cuestión insultante a la memoria de la República, más o menos, ¿verdad? Porque así se lo planteó durante mucho tiempo. Entonces, hoy yo creo que hay mucho más posibilidades de pensar lo que pasó en la guerra. Estamos a 160 años del inicio de la guerra y creo que es sumamente importante que los estudios históricos nos permitan entender qué es lo que finalmente pasó en ese conflicto, qué consecuencias tuvo, y en este caso lo que estamos conmemorando de la batalla del Cerro Corá es entender efectivamente qué es lo que pretendía el señor López y con su ejército, porque llegó en unas condiciones sumamente deplorables, ¿verdad? Porque la gente moría, muchos de los que llegaron ahí estaban prácticamente al borde de la inanición, ¿verdad? ¿Y cómo lograron los brasileños encontrar a López en un lugar tan escondido y lejano? Ellos mandaban varias expediciones. Cuando él se pierde desde Curuguatú, va hacia la zona de Igatimí y después se les pierde en las cordilleras, ellos mandaron varias patrullas. Incluso el comandante del ejército aliado, el conde de Eu, de triste memoria, él estaba en Villa del Rosario y desde Villa del Rosario partían expediciones patrullas para tratar de ir buscando dónde se había ido López con el resto de sus huestes, hasta que finalmente llegan las noticias que estaba en esa zona. Entonces van las tropas por barco hasta Concepción y desde Concepción van rumbo a Cerro Corá cuando tienen la información precisa de que estaba en ese sitio. Bastante bueno. Y para ir entrando, la mañana de ese 1 de marzo de 1870,
López la noche antes recibe a unos caciques cainguás, ¿verdad? Que serían los Palta-Deutera, que estaban en la zona y que ellos le dicen que los brasileños estaban viniendo. O sea, López recibe la información de que el ejército brasileño se estaba acercando y estos indígenas le ofrecen a él esconderlo, ¿verdad? Sacarlo de ahí y protegerlo. López rechaza esa oferta y entonces ahí le comunica a sus oficiales de esa noticia, ¿verdad? Y ahí es donde todos se juramentan de que van a morir defendiendo la causa y que se van a quedar todos ahí prestos para luchar, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias es que se produce el combate. Llegan más o menos, algunas fuentes dicen las 10, otros dicen las 11 de la mañana. Llegan las primeras avanzadillas del ejército aliado. A diferencia de lo que ocurrió en otras batallas, en este caso estaban decididos, Correa da Cámara estaba decidido a capturarlo a López, entonces llamando a unas patrullas para rodear por atrás para que no intente escapar. Y entonces empieza el combate. El combate es prácticamente, dura menos de media hora, porque eso fue realmente una carnicería, ¿verdad? Esos 400 hombres que estaban para defender no estaban en condiciones de plantear ninguna batalla. Conste que hubo una pequeña resistencia en la picada Tacuara, donde había puesto unas baterías, las pocas que quedaron, de cañones, ¿verdad? Entonces es ahí donde empieza el combate y ahí perecen varios altos oficiales, entre ellos el vicepresidente de la República, Domingo Francisco Sánchez, que es un anciano, casi octogenario. Después está el propio Francisco Panchito López, el otro hijo, José Félix López, el coronel Aguiar y otros oficiales y altos funcionarios que caen en esa batalla. Se estima que más o menos 230 prisioneros fueron capturados después de terminar la batalla. O sea que prácticamente el 50% de la dotación paraguaya fue aniquilada, incluido Francisco Solano López. Que, bueno, ahí por ejemplo, para no adelantarnos mucho ya en el contenido, porque lo que queremos es realmente descifrar cómo es que murió el mariscal, ¿verdad? Esa es la pregunta contundente para esta noche. Pero, ¿qué pasó con toda esa cantidad de niños, ya que está hablando de la muerte de los principales? También hubo una cantidad mayoritaria de niños que inclusive se pintaban las barbas para parecer mayores, ¿verdad? Bueno, eso ocurrió se dice que eso ocurrió en Acostañú, ¿verdad? Algunos de ellos llegaron hasta Cerro Corá, muy pocos, y estos, algunos perecieron y otros cayeron prisioneros, ¿verdad? Y vinieron con los oficiales. Los oficiales fueron conducidos hasta Río de Janeiro. Las mujeres y los soldados fueron dejados en Asunción, y en el caso de la señora Lynch con sus hijos, que cayeron también prisioneros, sus hijos menores, ella argumentó su nacionalidad británica y por lo tanto pudo después ir hasta Buenos Aires vía Río de Janeiro y se fue a Europa, ¿verdad? O sea, se le respetó esa condición. En cuanto a la madre de Francisco Solano López, de la famosa doña Juana Paula Carrillo, y sus hermanas Inocencia y Rafaela, caen prisioneras y ellas son llevadas después hasta Asunción, ¿verdad? Excelente. Y bueno, ¿qué más podemos saber sobre esa parte? Sin entrar todavía, doctor, en el fallecimiento, en la muerte o el asesinato, como tenga que ser el nombre del mariscal. Bueno, lo que es interesante entender en términos de lo que aconteció en Cerro Corá, ese 1 de marzo de 1870, es el hecho de que efectivamente muchos de los que cayeron, sean oficiales o soldados, estuvieron convencidos de ese juramento de entregar la vida por la patria, ¿verdad? Entonces era una convicción muy fuerte y que no solamente se vio en Cerro Corá, sino que se vio también en otras batallas donde el heroísmo y la valentía
del soldado paraguayo, del habitante que estaba luchando por su territorio, por lo que creía que era una causa justa, efectivamente sucede en ese combate. Y ahí López, una vez más, lo que muchas veces uno se pregunta es, sabiendo las condiciones en las que se encontraba, y sabiendo más o menos de que venía un fuerte contingente, igual no pensó en tratar de rendirse o buscar una solución pacífica a ese enfrentamiento, ¿verdad? Entonces, algo que también es importante, porque a veces se dice que la orden era capturarlo a López vivo, pero según algunos testimonios de fuentes brasileñas, el propio Correa da Câmara ofreció una recompensa en dinero, un monto importante en ese momento, para quien lo mate a López, ¿verdad? Que es lo que finalmente después vamos a ver. Pero ¿por qué había la versión de que también querían que él esté con vida? Y eso porque oficialmente no, finalmente es un jefe de Estado. Y obviamente en esa época todavía era la guerra de los caballeros, entonces no iba a ser bien visto que un jefe de Estado sea casado prácticamente como un criminal, ¿verdad? Que ya queremos saber lo que va a pasar, doctor. ¿Qué más podemos dilucidar de esa parte de la historia? Y algo que también es importante de destacar, ¿verdad? Es el hecho que, y que muchas veces no se señala, es que el ejército aliado, aparte de Carmona, quien le había indicado dónde estaba también guiado por vaqueanos paraguayos, muchos de ellos miembros de la Legión Paraguaya, quienes son los que fueron guiando al ejército brasileño, porque obviamente no conocía el terreno, no conocía el territorio, y estos fueron guiando en ese camino hasta llegar a Cerro Corá, que también creo que vale la pena señalar eso, porque no es que se fueron a ciegas los aliados, sino que tenían ayuda en cuanto a información que habían recibido de propios vaqueanos paraguayos, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros más o menos se desplazaron ellos? Y son desde Concepción porque sería Cerro Corá, cerca de Pedro Juan, son más de 200 kilómetros. Son más de 200 kilómetros. ¿Cómo se desplazaban? Y ellos usaban carretas, caballos, ¿verdad? La infantería iba a pie, ¿verdad? O sea, el desplazamiento del ejército era lento, ¿verdad? No era un desplazamiento rápido, obviamente con las condiciones tecnológicas del momento, ¿verdad? Y como mencionó, nosotros como paraguayos teníamos muchísima deficiencia en cuanto a personal, armamento. Y en ese momento ya prácticamente ese contingente con el que López llega a Cerro Corá es un resto que ni siquiera puede decirse que es un ejército, ¿verdad? Que llegaron unas cuantas piezas, que ahí, por ejemplo, uno puede ver el esfuerzo sobrehumano que hicieron esas personas de cruzar primero el Maracayú, después cruzar otra vez la Mambay y ir a instalarse en Cerro Corá, cruzando muchos arroyos y ríos sin tener siquiera puentes, ¿verdad? Con unos caballos y unos bueyes que estaban todos mal alimentados ya y que en condiciones totalmente deplorables, incluso los propios combatientes, ¿verdad? ¿Y cuál era el anillo, el primer anillo del mariscal ahí en ese momento? Y en ese momento estaba el Silvestre Aveiro, quien era fue escribano mayor de gobierno y en ese momento estaba como ayudante, Crisóstomo Centurión, el coronel Crisóstomo Centurión, el general Resquín, el general Caballero. La cuestión es que el general Caballero no está esa mañana en Cerro Corá porque él había recibido una misión unos días antes junto a otros oficiales de ir a buscar ganado en la zona de Dourados, del campamento de Dourados, no de la ciudad de Dourados, hoy cerca de camino a Campo Grande, para buscar ganado que estaba suelto, ¿verdad? Ganado cimarrón que estaba por ahí, que tenía que arrear para dar de alimentar a la tropa, ¿verdad? Entonces, por eso es que Caballero no está. Solamente de los dos generales que habían sobrevivido hasta ese momento, solo uno de ellos, Resquín, es el que está en Cerro Corá y que cae prisionero.
Esta es una curiosidad personal. Mujeres que sean de relevancia en ese tiempo. Y están Madame Lynch, están las dos hermanas, está la madre de Solano López, está varias mujeres, la familia, las propias hermanas y la madre de Bernardino Caballero. O sea, todo ese contingente de personas cercanas a López y a sus colaboradores más inmediatos llegaron hasta Cerro Corá. Y ellas tuvieron también algún desempeño, así como se habla en otras batallas, ¿verdad? Y en esta batalla ya no, porque como le dije, la batalla duró muy poco. Fue evidentemente los brasileños hicieron valer su superioridad numérica y obviamente esa superioridad numérica le hubiese permitido reducir a esa guarnición tan pequeña, pero cometieron igual todo tipo de abusos, ¿verdad? En términos de que cometieron degüellos, por ejemplo, a Aguiar se lo degolló, después se le degolló a unos capellanes, ¿verdad? Que estaban en la zona, incluso unos días después fueron capturados cuando salieron del monte, porque se habían escondido ahí y fueron también degollados a pesar de que en ese momento ya había terminado la batalla. O sea, se cometieron varios abusos. En algunos casos sí se hizo respetar lo que es el derecho, ¿verdad? El caso de Panchito López, que es el más conocido, cuando le intiman rendición, ¿verdad? Un oficial de apellido Martins, y él le responde que un coronel paraguayo nunca se rinde. Y entonces ahí le meten un balazo y cae el hijo mayor de Francisco Solano López y Elisa Lynch. Bueno, ahora lo que le hubiera encantado al doctor Federico hacer es, y le pido a usted, doctor, que dé un avance de lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, pero sin contarle todavía a la audiencia el desenlace, obviamente. Vamos a hablar de las heridas que recibe Francisco Solano López y cómo finalmente perece el presidente de la República y mariscal de los ejércitos de la República del Paraguay ese 1 de marzo de 1870. Bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecer a los auspiciantes que un año más nos están acompañando. Esta ya es la 8ª temporada de Diálogo Franco por las pantallas de C9N. También agradecer en esta ocasión a la señora Tinola Borbón, que me viste como siempre, también en muchos programas más. Y bueno, nos vamos a un corte comercial, volvemos en breve. Bueno, estamos de vuelta en Diálogo Franco, el primer programa que estamos extrañando, por supuesto, a nuestro conductor, que está internado. Vuelvo a repetir para las personas que se van sumando al programa, y ya mañana va a estar entrando a cirugía, así que esperamos su pronta recuperación y Dios mediante el otro lunes el doctor Federico ya pueda estar con ustedes compartiendo este momento de mucha cultura, de mucho diálogo. Y bueno, seguimos con nuestro tema y con nuestro invitado de lujo, el doctor Eric Caballero Campos, y vamos a pasar al tema que nos convocó, ¿verdad? ¿Cuáles son las heridas que tuvo el mariscal Francisco Solano López? ¿Qué ocurrió luego de ser herido? ¿Cómo fue la intimación? O sea, todas las preguntas que envuelven a este episodio, doctor. Bueno, el mariscal Francisco Solano López, en medio del primer fragor de la batalla, está montado en un caballo. Las crónicas dicen que es un caballo bayo, que estaba prácticamente bastante desnutrido. López estaba con unas condiciones, estaba prácticamente con un espadín de ceremonia, ni siquiera era una espada, un sable en condiciones, y es ahí donde se produce un primer enfrentamiento con una partida de lanceros brasileños. Uno de ellos le profiere un lanzazo en el bajo vientre, en el lado derecho, de arriba para abajo, dice la autopsia. ¿Cómo podemos saber? Porque obviamente, como Francisco Solano López era un jefe de Estado, el general Correa da Cámara, antes de ordenar su entierro, le pidió a 2 médicos brasileños que hagan la autopsia del cuerpo de Francisco Solano López. Esa autopsia, el documento original, se encuentra en el Archivo Nacional de Asunción. Está redactado en portugués, obviamente, y en esa autopsia entonces se da esa primera herida que está en el bajo vientre, que prácticamente era una herida ya mortal en esas condiciones, porque afectó parte del intestino.
Y luego, posteriormente, tiene también un golpe, otro de los jinetes le da un sablazo en la sien, ¿verdad? Que le produce evidentemente una herida bastante profunda. Ahí se puede observar, ahí está, barranca del Aquidaván, dice, ¿verdad? Y por último, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces López es ayudado por Silvestre Aveiro y por Ignacio Ibarra, y otro oficial es llevado hacia la zona del Aquidaván Nihui, que es en la zona donde, si uno hoy visita el Aquidaván Nihui, va a darse cuenta que es una barranca muy profunda, y obviamente con el peso de López, que ya estaba herido, el caballo que no tenía fuerza, termina cayéndose él en el arroyo, ¿verdad? En el río, porque es un río pequeño, ¿verdad? Y estando ahí en el Aquidaván Nihui es donde lo alcanza el general Correa da Cámara con parte de sus oficiales y algunos soldados, y es donde le intima rendición. Al intimarle rendición, él nuevamente intenta resistirse porque es desarmado, y ahí es donde finalmente le dan un tiro de gracia, que también aparece en la autopsia, que es un tiro que le ingresa por la espalda. Y con eso prácticamente se produce el fallecimiento de Francisco Solano López, con esas 3 heridas que recibe en ese combate de Cerro Corá. La crónica, ahí también las fuentes se discuten, ¿verdad? Porque Silvestre Aveiro se esconde por cuando llega el contingente comandado por Correa da Cámara y presencia todo eso, y deja después sus memorias. Y también el propio Correa da Cámara, en el parte que eleva al emperador sobre cómo fue la rendición y la intimación y finalmente muerte del presidente de la República del Paraguay. Algunos dicen que fue muero por mi patria, y otros dicen que muero con mi patria, ¿verdad? Porque Francisco Solano López tenía en ese sentido una fuerte convicción de que el proyecto político que él encabezaba y que heredó de su padre era el proyecto político que realmente era el verdadero Paraguay, ¿verdad? Y que todo lo que pudiese ser diferente no era el Paraguay, ¿verdad? Entonces ahí hasta ahora queda esa discusión que a veces aparece. Pero doctor, ¿y qué dicen las fuentes históricas con eso? Y por eso lo que le digo es, mientras unos dicen que fue con mi patria y otros dicen que fue por mi patria, obviamente un hombre herido en ese momento y con una prácticamente agonizando, a lo mejor no se pudo escuchar bien, ¿verdad? Tanto el decir con mi patria era una convicción de que efectivamente él estaba pensando que el Paraguay desaparecía, que el cumplimiento del Tratado de la Triple Alianza iba a significar prácticamente la desaparición del Paraguay. Y si tomamos la versión de que dijo por mi patria, es ese convencimiento muy típico de su pensamiento, que es el pensamiento romántico de que es entregar todo por la propia patria, por la causa patriótica, ¿verdad? Entonces ambas frases tienen una explicación, y que creo que hasta ahora va a seguir siendo el debate, porque las fuentes siempre traen una u otra versión, ¿verdad? Las fuentes de los que estuvieron presentes. Y doctor, ¿puedo preguntarte para vos cuál sería? Y yo creo que, o sea, la versión más clara para mí, yo creo que es ese convencimiento de que él creía, y de hecho ese juramento que hace con los oficiales que describe Crisóstomo Centurión de que iban a entregar la vida por la patria, que lo hacen unos días antes, tiene más convencimiento y más sentido, ¿verdad? El hecho de, y por sobre todo porque él es representante del pensamiento romántico, ¿verdad? Hay que recordar que si cualquiera que recuerda las clases de literatura, entre los representantes del romanticismo en Paraguay está Francisco Solano López con su célebre carta a mi hijo Emiliano, ¿verdad? Donde deja entrever todo lo que para él significa la patria, ¿verdad? Y el amor a la patria, ¿verdad? Entonces, para mí tendría más sentido que haya dicho eso, ¿verdad? Seguro que le habrá escrito muchas cartas también a Madalny. Posiblemente, lamentablemente no sobrevivieron. Bueno, doctor, seguimos con nuestro tema. ¿Y cómo continuó el desenlace?
Y el desenlace, ahí por ejemplo hay una versión que incluso está puesta en una placa en el propio sitio de Cerro Corá, que hoy es un parque nacional, que supuestamente Madame Lynch cavó con sus propias manos la tumba de Francisco Solano López. Hoy obviamente las fuentes indican, y está claro, y hay varios testimonios, entre ellos el padre Fidel Maíz, que también cayó prisionero ahí, y de otros testigos, es que en realidad Madame Lynch le pidió al coronel León Cabriza que se encargue de cavar la tumba. Ahora, lo que sí cuestionan algunos de estos testigos es que la tumba fue muy superficial y en esa tumba depositaron los restos tanto de Francisco Solano López como de su hijo Panchito por orden de Madame Lynch. En cambio, el cuerpo del sargento José Félix López, también hijo de Francisco Solano López, no fue depositado en esa tumba. Habrá sido enterrado por ahí cerca, ¿verdad? No hay una explicación de por qué no se les pudo juntar. Y porque José Félix López era hijo de Juana Pessoa, no era hijo de Lisa Lynch, que tenía 12 años en ese momento y Panchito tenía 15 años. ¿Qué otro episodio de ese momento tendríamos que estar hoy tocando para que la ciudadanía también pueda estar escuchando y reviviendo un poco en memoria eso? Y yo lo que creo es que justamente, evidentemente, las tropas brasileñas en esa batalla cometieron, como dije, varios abusos con el tema de degollar incluso a capellanes que ya se habían rendido. En cambio, por ejemplo, cuando Caballero cae unos días después, a él sí lo respetan, ¿verdad? Entonces dependía mucho de la manera de los oficiales de actuar sin tener un código y respetando lo que eran las reglas militares de la época, ¿verdad? Cerro Corá significa hasta hoy en día no solamente el fin de una guerra, hasta hoy en día es el Día de los Héroes, desde la década del 30, ¿verdad? Conmemoramos como el Día de los Héroes, pero hoy creo que tenemos que entender que esa guerra fue un punto de inflexión para la historia paraguaya, todo lo que significó, y obviamente que Cerro Corá tiene una significación muy relevante dentro de lo que es el pasado histórico del Paraguay. Sí, justamente era una de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué significado tiene este 1 de marzo de 1870 hoy en día para los paraguayos y paraguayas? Y yo creo que nosotros tenemos que entender que obviamente, hoy en este momento decir que las guerras son parte del pasado, creo que no. Estamos viendo por los medios que el mundo está convulsionado con varias guerras, pero sí entender que efectivamente el patriotismo tiene que ser el norte de la actuación de nuestros líderes, de todos nosotros, y ese patriotismo tiene que estar enmarcado en el cumplimiento de las leyes, de la Constitución y en el respeto justamente de lo que significa efectivamente engrandecer a la patria, ¿verdad? Porque finalmente estas personas que llegan hasta el Cerro Corá pasando 1000 penurias, lo hicieron convencidos de que la idea del Paraguay libre e independiente era una idea que valía la pena, una idea por la cual valía la pena entregar la propia vida. Doctor, ¿por qué hay de repente demasiadas, demasiadas versiones en cuanto al mariscal? Lo que ocurre es que Solano López es una de las figuras históricas que más polémicas ha generado y que creo que va a seguir generando, porque en muchos casos ha sido un uso político de su figura y de sus ideas. Ese uso político ha permitido incluso la justificación de varias acciones a lo largo en cuanto a por parte de agrupaciones políticas, ¿verdad? Y entonces eso hace que finalmente a veces la figura de Francisco Solano López se vea distorsionada, ¿verdad? Además, desde 1936 se le convirtió en la figura más encumbrada de la historia nacional. Por lo tanto, es como una figura, como se dice en la historiografía, se dice una historia de bronce. O sea, es una persona incuestionable que todo hizo bien, y los historiadores, quienes nos dedicamos a la historia académica, lo que buscamos es comprender
tanto los procesos históricos como las personas que protagonizaron esos procesos históricos, con sus luces y sus sombras. Y entonces, cuando uno a veces habla de las sombras de Francisco Solano López, hay personas que cuestionan eso porque creen que todo lo que él hizo bien. Y efectivamente eso no pudo haber sido, porque es un ser humano como cualquier otro. Bueno, yo sé que capaz mi pregunta te aburra y a muchos historiadores, pero yo quiero nomás pensar también en la gente que de repente estamos así muy curiosos. ¿Por qué hablas de políticamente que el Mariscal López puede ser una figura controversial hasta hoy día, 160 años después? Porque hay que recordar, por ejemplo, yo trabajé hace unos años una polémica que se dio en la prensa paraguaya en la década del 60, cuando el periódico del Partido Liberal, que en ese momento se llamaba El Enano, publicó una versión de una caricatura de López diciendo el hombre que tiranizó al Paraguay y murió en un campo de batalla, ¿verdad? Cuestionando eso fue en el año 62, 63, y obviamente significó todo un debate, ¿verdad? Desde el otro lado lo acusaron, Leopoldo Ramos Jiménez le acusó a la gente del Enano de ser roedores de los mármoles de la patria, ¿verdad? Entonces, la figura de López sigue siendo una figura que se usa políticamente por distintos grupos ideológicamente, porque el lopismo, que fue la ideología de reivindicación de López desde la famosa polémica entre Oleari y Cecilio Báez a comienzos del siglo XX, permeó a todo el espectro ideológico paraguayo, ¿verdad? Entonces, por eso su figura sigue generando mucha polémica, su figura construida posteriormente, ¿verdad? Entonces, se genera mucha polémica y se generan muchas discusiones. Yo trabajé hace unos años, ya hace como 5 años, un texto que se llama Solano López a través de sus textos, ¿verdad? O sea, puse exclusivamente el Solano López diplomático, el Solano López ministro, el Solano López jefe del ejército, ¿verdad? Como para que la gente conozca directamente a él de su puño y letra, sin tener esos prismas y esas visiones construidas posteriormente políticamente. Eso te iba a consultar también. El tema este de que, por ejemplo, ahora en las redes sociales, porque sigo varios grupos y varias páginas de historiadores o de historia del Paraguay, hasta hay una competencia entre si sos lopista o antilopista. Sí. Y está bien marcada, hasta hoy en día, desde el debate entre Oleari y Báez, gran parte de la población o se define antilopista o se define lopista, o si no se define, toma alguna de las ideas de uno u otro bando, ¿verdad? Por eso sigue siendo uno de los personajes históricos sobre lo que se va a seguir debatiendo y sobre posiblemente no nos vamos a poner de acuerdo sobre efectivamente si lo que hizo fue bueno o fue malo, o si tuvo razón cuando tomó tales o cuales medidas. Bueno, y con esa consigna, doctor, aprovechando su presencia, ¿cómo podemos ir englobando la historia de ese tiempo de nuestro país para nuestra audiencia? Lo que nosotros tenemos que entender, efectivamente, que la guerra de Guazú, la guerra contra la Triple Alianza, fue un punto de inflexión dentro de la historia paraguaya, que las consecuencias para la población paraguaya fueron dramáticas. Lo que significó la guerra para el Paraguay no lo vivió ningún otro país de Latinoamérica en el siglo XIX, y obviamente que esas consecuencias generaron todo tipo de circunstancias sociales, económicas y políticas posteriormente al 1 de marzo de 1870. ¿Algún mensaje, doctor, como historiador para todos los jóvenes? Ahora empiezan las clases, esto creo, así como dijiste, no se mencionan mucho de los libros. Vimos ahora la imagen que nos trajiste de apoyo de la autopsia, nada más y nada menos, ¿verdad? Yo lo que agradezco, Vanessa, a vos y a tu papá, estos espacios donde se pueda discutir sobre historia. Creo que es importante, y creo que es importante debatir sobre nuestro pasado, y ante todo, cuando decís para los más jóvenes, tratar de que la historia no sea esa historia acartonada y una historia que esté alejada de la realidad. O sea, que la gente sienta y entienda por qué esos procesos del pasado son importantes que los conozcamos para poder entender nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro. Para eso sirve la historia, y creo que estos espacios en los medios de comunicación son sumamente importantes en ese sentido. ¿Tenés redes sociales, doctor, donde te puedan seguir? Sí, tengo redes. Y podés mencionar así. En Twitter y también en Instagram como @EripCaballero.
Erip se escribe con H y con B larga al final. al final. Bueno, así que tienen que seguirle al doctor para poder enriquecer muchísimo más todo lo que es nuestra rica historia del Paraguay, valga la redundancia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Juan. Por ayudarnos a comprender también esta parte del episodio, ¿verdad? Con mucho rigor y por sobre todo entrar en ese contexto de lo que fue la muerte del Mariscal López. Pero no me voy a perdonar si no te pregunto bien. ¿Murió con una estocada o murió del balazo? Y el balazo fue el tiro de gracia final. El balazo que le dieron por la espalda. Ok. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias por estar y te esperamos en el siguiente bloque. Volvemos con más diálogo franco aquí por C9N. Agradezco la presencia del doctor. Espera que me olvidé el nombre. Hugo Estigarribia, perdón, profe. Justo le estaba preguntando y me dijo, no me digas, doctor, porque no defendí mi tesis. Siendo de senador, le dije, Sí, y ahora... Sí, realmente no. Todavía no defendí mi tesis doctoral, pero todos le dicen doctor a los abogados, pero aprovecho para aclarar que no soy todavía. Bueno, me falló. Un placer estar aquí. Me falló Un gusto. ya acá Un gusto realmente compartir este espacio. Bueno, muchísimas gracias, doctor. También le estaba mencionando que para mí es un poco complicado el tema que vamos a estar tratando, pero por suerte viene el experto, especialista, y queremos hablar un poco sobre esta militarización en la zona norte, doctor. Sí. Como te dije, yo voy a ir preguntándote cosas que tengo estandarizadas, pero por supuesto que confío plenamente en el contenido que vos nos vas a dar y que por supuesto le va a dar a toda la teleaudiencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿corresponde jurídicamente esa militarización por decreto o no? Bueno, hay que tener cuidado con emitir un decreto en ese sentido, porque la misión de las Fuerzas Armadas está claramente establecida en la Constitución, ¿verdad? Que es custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas, dice el artículo 173 de la Constitución. O sea, la Constitución es muy clara en cuanto a la misión de las Fuerzas Armadas en Paraguay, así como es clara en cuanto a la misión de la Policía Nacional. El artículo 175 que habla de la defensa del orden público, ¿verdad? Que es la seguridad y los bienes de las personas, dice. Entonces, las misiones de las dos fuerzas que componen la fuerza pública, porque según el 132 la fuerza pública está compuesta por las Fuerzas Armadas y por las fuerzas militares, están bien determinadas en la Constitución. Entonces, toda norma inferior, llámese una ley, un decreto, una resolución ministerial, debe estar muy acorde a la Constitución. Tocar o alterar lo que está en la Constitución ya es delicado, ¿verdad? Ya es inconstitucional. Ahí se produce lo que la gente muchas veces no entiende, qué es la inconstitucionalidad. Voy a tratar de explicar un poco en términos didácticos, así como si fueran mis alumnos de la facultad. Sí. La inconstitucionalidad de una ley es cuando esa ley contraría a la Constitución. O una norma inferior, llámese un decreto, contraría una norma superior, porque la Constitución establece que la ley suprema es la Constitución, valga la redundancia, propia Constitución. Están los tratados, después están las leyes, después vienen las normas inferiores, decretos, resoluciones ministeriales. Entonces, no pueden contradecir a la Constitución. ¿De qué se habla con un decreto de militarización? Se habla de la probabilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan funciones de policía, ¿verdad? O sea, de orden público interno. Okay. Y eso altera lo que dice la Constitución. Entonces, obviamente, ahí se produce algo que es muy importante destacar. ¿Quién firma el decreto? El presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Cuando el presidente emite un decreto de estas características, viola la Constitución. Y la Constitución, él juró cumplir, así como los legisladores. Entonces, si él mismo viola la Constitución, se produce el mal desempeño de funciones, que es la consecuencia política de esto, ¿verdad? Y al producirse el mal desempeño de funciones, se podrían producir otras alternativas, por ejemplo, que se pida el juicio político en la Cámara de Diputados, que se haga un proceso de acusación de juicio político en la Cámara de Diputados, que pase la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, que haya juicio político. O sea, diversos bemoles, diversas alternativas existen cuando se produce un hecho como este, en lo político.
En lo jurídico, el decreto es válido hasta que la Corte declare que es inconstitucional, nulo e inaplicable. Ok. Entonces ahí pueden haber acciones judiciales, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad puede plantear un gobernador del departamento afectado por el decreto que establece que las fuerzas militares o las fuerzas armadas cumplan una función diferente a la que está en la Constitución. El gobernador, o pueden ser también intendentes de municipios afectados o un intendente en particular, ¿verdad? Que hay intendentes de diversas fuerzas políticas, porque normalmente pues el gobernador del mismo signo político del presidente no va a plantear, porque son del mismo equipo político, pero puede haber un intendente, ¿sí? O puede haber un partido político, por ejemplo, de oposición que plantee la inconstitucionalidad ante la Corte y pida como medida cautelar que no se aplique, y como medida de fondo que se declare nulo e inaplicable. Entonces, son alternativas. Yo creo que habría que ver un poco muy bien todo lo que refiere a la ley que autoriza la fuerza de tarea conjunta, una ley hace más o menos 12, 13 años. En su momento, yo cuando tuve la oportunidad de ser senador, hemos sancionado esta ley, a la par que el estado de excepción en la zona norte del país. O sea, Concepción, parte de San Pedro, ¿verdad? Para que la policía, cumpliendo su misión constitucional, a la par que la Fuerza Armada cumpliendo su misión constitucional, tengan una tarea de fuerza conjunta que se complementaba. Pero tiene una peculiaridad en esa zona. Esa es una zona limítrofe del Paraguay, con Brasil y a través del río en parte también con Argentina, según recuerdo vagamente, ¿verdad? Entonces, ahí entra la Fuerza Armada en la custodia de la integridad territorial. Y la policía en el orden público interno. Entonces, es muy importante respetar eso. Muchos dicen la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles genera seguridad a la población, ¿verdad? Me han dicho ya, me han entrevistado en otros medios, y es tal vez cierto, ¿verdad? Que tal vez la presencia de ver militares genere una cierta tranquilidad a la gente, ¿verdad? Pero tenemos que respetar la ley. Este es un país en el cual tenemos que acostumbrarnos a hacer realidad el Estado de Derecho. O sea, que la vigencia del Estado de Derecho a la vez le dé seguridad a la ciudadanía. Eso es lo que se llama seguridad jurídica. Entonces, también con esto, si le damos a las Fuerzas Armadas un rol de policía, afecta la relación entre fuerzas. La policía se afecta, la policía se siente sensible porque los militares desempeñan nuestra tarea. Hablando, doctor, de eso, sí. ¿Qué establece la Constitución respecto al rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna? Nada. Custodia de la integridad territorial y defensa de la autoridad legítimamente constituida. Por eso, por ejemplo, existe el regimiento de escolta presidencial, porque las Fuerzas Armadas se encargan de defender la autoridad legítimamente constituida. Solamente Exactamente, el regimiento de escolta presidencial, y también, por ejemplo, existen las unidades militares a la entrada de Asunción. ¿Por qué? Porque los poderes públicos funcionan en Asunción. O sea, el Congreso, el Poder Legislativo, funciona en Asunción. El Poder Judicial funciona en Asunción. ¿Tienen circunscripciones judiciales en el interior? El Poder Judicial sí, pero la cabeza, la Corte Suprema, está acá. El Poder Ejecutivo funciona en Asunción. Entonces, las unidades militares que están, las Fuerzas Armadas, están en Asunción también, y en las zonas limítrofes. Por ejemplo, la Armada tiene puestos navales a la vera del río Paraguay, que es la parte que linda con Argentina. Ahora, por ejemplo, tenemos la Franja Costera Sur, podemos ver que ahí después tener unidades militares, destacamentos militares en los departamentos limítrofes, sí, con otros países. Y también tener en algunas zonas internas de Paraguay, pero con una función específica. Sin embargo, la Policía Nacional, vos tenés comisarías en toda Asunción, en las ciudades del Departamento Central, en las ciudades capitales departamentales y ciudades. Por poner un ejemplo, hace poco hubo un asalto en un pueblo de Canindeyú, y había un destacamento policial ahí. ¿Por qué? Una comisaría. ¿Por qué? Porque se encargan del orden público. Esa no es una tarea militar, es una tarea policial, conforme a la Constitución. Y las leyes que se dictan también son conformes a lo que dice la Constitución. Y hay dos ministerios que se encargan de coordinar
la relación con estas fuerzas. Ministerio del Interior, que no está en la cadena de mando, tiene un comandante de policía. La policía, está el ministro del Interior. Te voy a preguntar, que ¿pero coordina. Trabajarían juntos esos ministerios? Claro, Deberían de estar a cargo. claro. Y después está el Ministerio de Defensa, que coordina también esa relación, porque tiene un comandante de fuerzas militares. El comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, por la Constitución, pero está el comandante de las fuerzas militares y la relación se da a través del Ministerio de Defensa. Entonces, cuando hay cuestiones de defensa entre las Fuerzas Armadas, defensa de integridad territorial, y cuando hay cuestión de orden público, entra la policía. Pero se pueden complementar, pero cumpliendo su misión. Por eso este tipo de decretos deben ser cuidadosamente estudiados. El presidente tiene un equipo de asesores jurídicos formados en el extranjero, gente conocida en el ámbito jurídico, que le pueden asesorar adecuadamente en esto. Por eso que a mí me sorprende que salga un decreto de estas características. Realmente no hace falta un decreto de estas características. Hace falta, por ejemplo, si vamos a hablar de que la Policía Nacional, porque hay gente que te dice, pero hay muchos hechos de corrupción que involucran a la policía. Bueno, habrá un porcentaje pequeño o mediano de policías que están en temas corruptos, bueno, que funcionen los mecanismos de control interno de la corrupción y sanciones, separaciones de cargos, etcétera, etcétera, pero que se le dé a la policía también todo lo que necesita para cumplir su rol. Porque también en este momento hay mucha discusión sobre cuántos policías se están produciendo por año, digamos, en términos de producción, digamos, claro, de egreso, cuántos policías lince están con un corto tiempo de formación. O sea, ¿qué calidad tiene la formación de ese policía en tan corto tiempo? Y cuán preparado está para la delincuencia que se vive en las calles. Para asumir el desafío. Exactamente, entonces, para preservar. Entonces, porque no es cuestión de producir policías más acá. Tenemos 5.000 nuevos policías. No, el policía ese tiene la instrucción adecuada, el tiempo adecuado, tiene los implementos adecuados. Sabe usar bien su arma, está preparado a hipótesis de lucha cuerpo a cuerpo, defensa de las personas, de los bienes, todo eso. Entonces, después se dice, no, pero la policía no puede cumple las Fuerzas Armadas. No, la policía tiene su rol. Claro. Démosle todo lo necesario, preparémosle al policía el tiempo que sea necesario. En vez de que egresen tanto, que egresen menos, pero que tengan más tiempo de preparación. Démosle la fuerza necesaria, por ejemplo, el conocimiento del derecho para aplicar la fuerza para mantener el orden público. Entonces, no ir a atacar una parte de la fuerza pública como es la policía y darle a la Fuerza Armada un rol que no tiene la Constitución. Y al darle a la Fuerza Armada un rol que no tiene la Constitución, ese militar no está preparado para eso. Está preparado para el rol constitucional de la custodia de la integridad territorial. Entonces, no puede desvestir un santo para vestir otro santo. Que cada santo tenga su vestido. En términos, somos muy religiosos los paraguayos, ¿verdad? Entonces, explico así coloquialmente, en términos casi docentes para que se entienda, ¿verdad? Bueno, doctor, un ratito. En ese término de docente, yo te pido que en el siguiente bloque nos expliques mejor qué es lo que realmente se estaba tratando en ese decreto, porque como sabes, este es el primer programa del 2026 de Diálogo Franco y yo sé que mucha gente se está sumando y se va a estar informando desde acá. Y bueno, y a la vuelta vamos a preguntarte también si fortalece o debilita eso a la institución democrática, ¿verdad? Así que no se pierdan del siguiente bloque, les esperamos. Bueno, volvemos en este bloque nuevamente. Queremos reformular un poco y volver a conversar sobre lo que estábamos hablando de esta militarización de la zona norte del país y bueno, toda la controversia también que estuvo generando en los medios sobre un decreto presidencial. Sí, cómo no. Por eso estábamos diciendo que es muy importante respetar los roles de las fuerzas. Es muy importante primero para el propio jefe de Estado, por una cuestión de investidura, que las fuerzas públicas, en este caso la fuerza pública componente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales,
cumplan su rol a cabalidad, a profundidad, y para eso tienen que dársele los elementos necesarios. Por ejemplo, hace poco se compraron aviones, ¿verdad? Aviones Tucano, Super Tucano, para la Fuerza Aérea. Me parece muy bien que se dote a la Fuerza Aérea de los elementos necesarios. O sea, hay que ver costos, licitaciones, cumplimiento de la ley para eso, ¿verdad? Que no haya corrupción, etcétera, etcétera. Pero me parece excelente. Lo mismo pasa con la policía, por ejemplo. Estos linces que están en la calle, la preparación de ellos es la adecuada. ¿Cuál es la evaluación que hay de los linces formados en tan poco tiempo? El desempeño que ellos tienen. Porque al sacar Fuerza Armada a cumplir el rol de la policía, le está diciendo a la policía, no cumple su rol. Ustedes no están cumpliendo su rol. Entonces, evidentemente, se viola la Constitución, no se cumple la función a cabalidad de cada institución y se afecta a algo que es lo más importante, que para mí es el recurso humano uniformado, que es el que presta servicio a la Fuerza Armada y la policía. Y después hay que entender también, se habla mucho a veces de confrontaciones entre los policías y militares, ¿verdad? Sí. En la Fuerza de Tarea Conjunta se hablaba mucho de eso. Y es que tienen roles diferentes. O sea, se complementan cumpliendo cada uno su rol. O se deberían de complementar. Claro, se complementa. Por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta se complementan en la zona norte del país. Pero uno no puede invadir ni cumplir el rol del otro. Por ahí va la cosa. Entonces, este tipo de medidas legales siempre van a generar polémica, discusión, controversia, van a promover que uno esté analizando si es constitucional o no. Entonces yo creo que un camino árido, innecesario, ¿verdad? Un camino absolutamente innecesario, el militarizar el país con un decreto de este tipo que a primera vista, a primer vistazo, es inconstitucional. Pero que decide la inconstitucionalidad otra vez va a ser la Corte Suprema de Justicia. Y otra vez para el caso concreto, por ejemplo, si el gobernador de Concepción plantea, o la gobernadora en este caso, muy famosa en estos días por la fiesta esa que hizo, ¿verdad? No tanto por su... La verdad que lo ideal sería que sea famosa por su buen desempeño de cargo, ¿verdad? Y no por la fiesta fatuosa que hizo su hija. Bueno, ella podría plantear la inconstitucionalidad como plantea así el equipo del presidente, ¿verdad? Entonces otra vez se desvían los roles y no pasa nada. Y ese es el famoso opareí, que es tan tradicional en Paraguay, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero es un tema que yo creo que va a ir desenvolviéndose, y sobre todo ahora que empieza el periodo legislativo. El periodo legislativo empezó ayer. ¿Qué expectativas? O sea, feneció el receso legislativo, el periodo continúa, ¿verdad? Y bueno, y ahí se produce el debate político en el Congreso. Porque el Congreso, por eso dice parlamento, es el lugar donde se parla, donde se debate, donde se habla. Y ahí los diputados en su sesión, y los senadores en su sesión, y también en entrevistas y actividades de bancada, generan hechos políticos. Así que hay que ver qué se genera, qué hechos políticos se generan ahora que el Congreso volvió a estar en funciones. Pues no es lo mismo la comisión permanente del Congreso, que estaba funcionando, la comisión delegada del Congreso cuando está en receso, que el Congreso funcionando. Entonces se van a producir hechos nuevos en los próximos días, yo creo, con respecto al tema. O sea, tu expectativa es que sí va a suceder algo. Se va a profundizar el debate político, van a haber pedidos de informes seguramente al Poder Ejecutivo con respecto a este decreto, se le va a convocar seguramente al ministro de Defensa, porque hay que entender que los militares son no deliberantes, son obedientes, entonces tiene que pedir permiso a su superior para ir al Congreso. Claro, por el convocados, sí. Por eso le convoca al ministro de Defensa, que tiene su oficina de enlace también con el Congreso. Y entonces, y ahí entra el vicepresidente, pues está la tarea de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, yo creo que ahí se van a producir hechos políticos que nos van a aclarar mucho más el sentido de esta norma jurídica que se emitió. Y vamos a ver qué pasa. O sea, todavía está pendiente de desarrollo este decreto de aplicación efectiva. Bueno, doctor, entonces para cerrar esta parte, este bloque, nos vamos a un corte comercial y a la vuelta volvemos con la caja de jubilación.
estamos de vuelta en el último bloque de Diálogo Franco de esta noche inaugural, primer programa de la temporada 2026. Agradezco la presencia del senador Hugo Estigarribia, que en este bloque vamos a estar hablando sobre cuál es la situación real del sistema de jubilaciones del Estado. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista político, no soy economista, claro, quiero respetar, digamos, el conocimiento de los economistas. Esta es una reforma por largo tiempo postergada. Lamentablemente en Paraguay siempre hacemos las cosas sobre la hora, o ya cuando no hay otra alternativa. Y yo creo que esto está mal planteado desde el punto de vista que se puso al debate en el receso legislativo, cuando las dos cámaras del Congreso no estaban sesionando regularmente. Entonces entró esto a la comisión permanente, ya fuera del tiempo de funcionamiento normal del Congreso, que es hasta el 20 de diciembre. Entró la comisión permanente. Se quiso aprobar a tambor batiente, como se dice, se entiende más rápido, ¿verdad? Sí. O sea, a las tontas y a las locas se quiso aprobar esto con la mayoría del cartismo. Eran diputados, y después en senadores se encontraron con que no alcanzaban la mayoría, porque gente que era afín a ellos, por ejemplo, la bancada liberal de Dionisio Amarilla, el grupo de Dionisio Amarilla, se les puso en contra. Colorados disidentes se le pusieron en contra. Hasta su propia fuerza se puso en contra, o sea, a través de algunos legisladores. No, cuidado, no vamos a tratar. ¿Y por qué esto? Resulta que esto sucede porque es un tema de alta sensibilidad política. ¿Qué significa alta sensibilidad política? Tiene impacto en el electorado duro. ¿Cuál es el electorado duro del oficialismo del Partido Colorado, de los partidos tradicionales? Porque el Partido Liberal también en el gobierno de Lugo y en parte en el gobierno de Franco aumentó la clientela dentro del Estado, ¿verdad? Bueno, entonces, afecta a los funcionarios públicos, afecta a los docentes. El sector docente público es muy importante, ¿verdad? Afecta a los policías y militares en actividad. No ya a los retirados que están conforme a la ley de jubilación actual, sino a los que están ahora en desempeño de funciones. Eso también es otro tema que podemos debatir después. La ley no tiene efecto retroactivo, ¿verdad? O sea, estos policías, estos militares, estos docentes, estos funcionarios fueron designados con la vigencia de estas normas. Entonces, el día de mañana, si se le aplica una ley nueva, tendría efecto retroactivo para ellos. Y según la Constitución, la ley no tiene efecto retroactivo. Es un tema muy discutible que puede generar una catarata de acciones de inconstitucionalidad si se plantea, porque realmente eso va a generar una contradicción con la Constitución, como expliqué antes. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿verdad? Hay todo un tema que es la ley que va a regir para el futuro, sí, para los que sean designados de ahí en adelante. Porque se habla de derechos adquiridos. ¿Y cuál es el derecho adquirido que tenés? El derecho que te rija la ley actual, la ley con la que vos fuiste nombrado. Pero ¿cuál es el significado, doctor, así, como tipo una clase de este tema de derecho adquirido? Bueno, derecho adquirido es el que vos tenés conforme a la ley que te rige en ese momento. Es el derecho que vos adquiriste, el que podés esgrimir. Y hoy un funcionario público que fue designado con una ley determinada, si se cambia la ley, regirá para todos los que sean designados de ahí en adelante. No para estos. Sin embargo, la pretensión del poder político es que rija para estos docentes, para estos militares en actividad ahora, para estos policías en actividad ahora, el día de mañana que ellos se jubilen. Con la nueva ley. Esa es la expectativa que yo vi que se maneja. Y ahí, bueno, ahí se habla, por ejemplo, de aumentar la edad de jubilación. Bueno, este es un tema que realmente es discutible porque depende del estrato socioeconómico que vivas, tenés mayor posibilidad de años de vida, porque tenés mayor posibilidad de medicina preventiva, de mejores condiciones de vida, mejor alimentación, de vida sana,
prevención de enfermedades, detección de enfermedades a tiempo, etcétera, etcétera. Es un tema, es muy difícil uniformar esto. ¿Verdad? Entonces ahí se habla, por ejemplo, de subir la edad de jubilación. Pero en toda esa, o sea, cuando se habla de todas esas reformas, ¿qué aspectos son los que deberían de modificarse primero? Por ejemplo, los años. Bueno, primero hay que hacer un estudio que puede estar respaldado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INE, de cuánto es el promedio de vida del paraguayo a hoy. Entonces, cuánto es el promedio de vida de acuerdo, eso se hace en la jubilación. Después también cifras de salud. ¿Cuánto tiempo una persona puede ser laboralmente hábil? Después, y ahí viene el gran debate en la caja parlamentaria, justamente. Resulta que hoy la legislación para los parlamentarios establece que vos con 10 años de servicio y 55 años cumplidos ya tenés una jubilación en escala. Antes era 5. Cuando yo dejé el Senado con 5 años, al cumplir 55 ya jubilé. Yo renuncié a mi jubilación. ¿Por qué? Porque es una jubilación que no es ética. ¿Cómo vos vas a jubilarte a los 5 años, a los 10 años y el resto del pueblo paraguayo a los 30 años? O sea, rompe el principio de igualdad que está en la Constitución. ¿Cómo yo voy a enseñar derecho constitucional? Voy a ser constitucionalista y a la vez voy a violar yo la Constitución. Entonces, ahí hay que cortar de la propia carne. ¿Qué significa esto? Los propios legisladores tienen que acabar con la caja parlamentaria. Y ahí se habla de derecho adquirido de todo lo que vienen cobrando. Porque todo lo que vienen cobrando se rigieron por la ley. Y ellos van a sancionar. Pero es que a ellos no les va a aplicar la derogación de la caja parlamentaria, porque la ley rige para el futuro, le va a aplicar a estos parlamentarios. Entonces, estos legisladores no quieren derogar la caja parlamentaria porque ellos se van a quedar sin el privilegio que tienen los legisladores antes, los legisladores. Entonces, ellos no quieren quedarse sin ese privilegio, pero tienen que quedarse sin ese privilegio, es un privilegio indebido, es un privilegio inconstitucional. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, se va a levantar la gente. Por primera vez vimos en la calle, ese día que se trató el tema de la reforma de las cajas, en la Cámara de Senadores vimos en la calle casi 15.000 personas en Asunción. El 25 de marzo está para tratarse. 25 de marzo hay que recordar que las fechas finales de marzo vienen los campesinos en sus movilizaciones. O sea, si se juntan los campesinos, más los docentes, más los trabajadores, porque los policías retirados y los militares retirados son los que están moviendo este tema. Pero detrás de ellos están los policías y militares en actividad que no pueden decir nada, y sus familiares porque son fuerzas obedientes, no deliberantes. Pero sí sus familiares pueden irse. Entonces se le va a armar un problema a la clase política. Y principalmente al Partido Colorado que está en el poder, al cartismo, porque esos son los votos seguros que mantienen a este sector en el poder. Es el voto duro de ellos y sus allegados, ese voto fanatizado por ese sector, también por mantener el status quo y la conveniencia, que nos venga otro sector político a gobernar y te eche. Ese es el voto que les mantiene en el poder. Entonces, es un grave problema para el sector político oficialista reformar esto. Porque por un lado, si no reforma y quiebran las cajas, se va a un problema enorme económico. Y por otro lado, si reforman los términos que plantea, tiene un problema político de magnitud. Bueno, yo tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala que nos tenemos que ir a un corte, pero la buena que volvemos porque tenemos un bloque más donde vamos a ir cerrando el bloque que estamos hablando sobre caja de jubilaciones y también... Bueno, estamos de vuelta. Sí es el último bloque de Diálogo Franco. Bueno, doctor Hugo Estigarribia, el escenario político del momento, Horacio Cartes, internado de urgencia, ¿qué hace eso? ¿Qué escenario nos da? Cambia bastante el escenario político porque demuestra ser un líder político vulnerable. Yo estuve poniendo un ejemplo en una reunión de amigos, incluso anoche me pidieron que los recuerde, un grupo de amigos padres del colegio de mi hijo, así que le doy un saludo a ellos, ¿verdad? El líder político no se enferma. No puede. Esa es la consigna del poder. En Paraguay, Francia nunca se enfermó.
Carlos Antonio López nunca se enfermó. El Mariscal López, que el programa hace un rato, aparte de tu programa, le mataron ya al final nomás de la guerra. Stroessner nunca se enfermó. Se fue exiliado. Putin, por ejemplo, poner un ejemplo en extranjero, se mete en agua congelada. Biden estaba enfermo, pero mientras estuvo en el poder, nadie decía que estaba enfermo. Tuvo que ser sustituido como candidato incluso, pero no. Cartes, que está en el ejercicio de la presidencia del Partido Colorado, no es la presidencia de la República, pero él, el poder real, se enfermó y estuvo con riesgo de vida, según el informe médico. Entonces, hay un cambio, porque ese líder fuerte, joven, con mucho dinero, con mucha suficiencia, dejó de serlo. Y esa es una realidad política que va a tener que enfrentar el oficialismo. Y ya empezó el debate. Salió César Sosa, el gobernador de Guairá, dijo, Calega Laverna le sustituye. Salió Nicanor y dijo, no se le sustituye, porque cuando Aliana estuvo enfermo, se siguió. O sea, ya empezó el debate de quién le sustituye a Cartes. Bueno, y el sector oficialista se basa en Cartes. Así como el oviedismo en Oviedo, el estronismo en Stroessner, el oficialismo se basa en Cartes, y el resquebrajamiento de la salud de Cartes es un problema muy grave para el oficialismo, porque Peña es un presidente muy débil que prácticamente tiene las funciones de secretario, por no decir, es un secretario al cual se le dio la lapicera para que ejerza de presidente, porque esa es la verdad, y así se interpreta. No puede ser nombrado nadie si no tiene su venia, y es destituido alguien cuando tiene su venia, y hasta ahora prácticamente nadie fue destituido, ¿verdad? Entonces, tenemos el ejemplo Lea Jiménez, que se retiró del gabinete y le puso ahora un mensaje a Cartes. Entonces, es una nueva realidad que tiene el oficialismo. Incluso alguna gente de la oposición se fue a visitarle a Cartes. Alfredo Caeli, por ejemplo. Senador, te iba a preguntar en cuanto a la oposición, siendo que es salud del presidente de un solo partido, ¿verdad? Igual afecta. Claro, porque el discurso de la oposición es el discurso anti-Cartes también. Y al estar debilitado Cartes, y el discurso cambia también, ¿verdad? Y la acción política, algunos dicen, Peña va a tener ahora realmente poder, porque el mentor, el que da las órdenes, pues ahí se instaló el famoso desde el quincho. Sí. Que el quincho, pues el quincho de la casa de Cartes en la calle de la Avenida España, ¿verdad? Entonces, ya no hay más desde el quincho, porque el que está en el quincho está entre cables ahí. Porque me decía hoy un médico, y hay un diagnóstico que hizo el doctor Hugo Gondra sobre la situación de Cartes, ¿verdad? Que no es una situación simple, dice. Entonces, ahora le dieron el alta, está en su casa. Pero lo que me contaron algunos médicos es que prácticamente le instalan el sanatorio en la casa. Porque en el sanatorio sí se sabe cuál es la situación real de él, ¿verdad? Eso es lo que dice, porque no es tan fácil que una persona que pasó por un proceso como el de él, tan rápidamente tenga el alta. Doctor, ¿y cuáles van a ser los principales desafíos de nuestro país en este momento, sacando el escenario también de la salud? La principal, ahora viene un año electoral. Un año electoral, viene las municipales, viene la interna del Partido Colorado, que está bastante pesada, ¿verdad? La interna para las municipales. El Partido Liberal una vez más renunció a poner candidato en la ciudad de Asunción, ¿verdad? Es una ciudad importante, ¿verdad? Yo creo que a mí me da un error político del PLRA, ¿verdad? No tener un candidato propio y que no haya estado una elección interna a la oposición. Un sector de la oposición, el Grupo Unido por Asunción, tiene una candidata de encuesta, porque hay otros dos candidatos, está Bukele y Marcelo Galli, otros, ¿verdad?, que quieren ir a una interna. O sea, hoy, de hecho, hay ya varias candidaturas opositoras para la intendencia. A pesar de que hay una unificada, que es producto de una encuesta, que es la señora Soledad Núñez, tenés otros candidatos pequeños, pero ya dividen. Yo sé que te pido mucho, doctor, pero en este 1 minuto de programa que nos queda, ¿qué cierre político, qué conclusión política le podemos dejar a nuestra teleaudiencia sobre la actualidad? El año político hoy, en este periodo, se va a basar en el tema municipal, básicamente. Y Peña ya entró en la segunda fase de su gobierno, como él dijo, y no hizo cambios. O sea, el único cambio es que su ministro de Industria pasó a ser jefe de gabinete. O sea, llenó esa vacancia después de 1 año y medio.
pero no produjo cambios de gabinete, no metió actores de refresco, que es lo que se hace en el segundo tiempo. Él mismo dijo el segundo tiempo del partido, pero no hizo cambios de jugadores. Y eso es bastante importante porque hay cuestionamientos a áreas específicas de su gobierno: educación, salud, obras públicas, que tienen los mismos titulares. Tal vez sea atendible lo que él dice: si se cambia el titular, no se cambia tanto, pero sí se cambia, porque alguien que entra como ministro, que tenga ambición política, ambición de proyección, que trabaje de otra manera, tal vez le pueda dar otra tónica a esa área. Entonces va a ser un año otra vez de desgaste importante en el ejercicio del poder para Peña, ¿verdad? Yo creo, y hay que ver la oposición cómo se recompone, porque la disidencia del Partido Colorado también está dividida. Tenés a Marito por un lado, Hugo Velázquez por otro lado, Lidia Samaniego por otro lado. Entonces yo creo que si la disidencia al modelo cartista dentro del partido no es capaz de unirse, va a ir débil a las municipales. Y yo creo que el gran desafío de la disidencia colorada es tener victoria en las internas municipales del Partido Colorado. ¿Ese sería tu breve consejo para los candidatos actuales o tenés un consejito que le puedas...? Siempre el consejo es evitar la división, ¿verdad? O sea, una de las características del cartismo ha sido dividir a la oposición en la interna colorada y en las generales. Entonces, Arnaldo y Centurión tienen que ir unidos, ¿verdad? Y para poder pelearle a la estructura oficialista, que tiene un candidato que viene del deporte, pero que a la vez es un candidato que viene con otro perfil para las generales. Entonces, tiene la estructura del oficialismo. Entonces, la disidencia tiene que ir unida primero. Después, no sé cómo va a ser la oposición, que tuvo una encuesta de 1000 personas. Sí. Mucha gente dice, pero es muy poco. 2 días. De 2 días, ¿verdad? Entonces, yo no sé si va a poder recomponer esa imagen de que y Pereñetre hígola de encuesta, como diría la gente, ¿verdad? En términos vulgares, ¿verdad? Entonces no sé si eso, a lo mejor si hay un acuerdo, se hace otra gana interna con los otros que están, entre la ganadora de la encuesta, cómo queda la que perdió la encuesta, que perdió por 100 votos. Entonces, sector, ¿verdad? O sea, hay un rearmado que hacer. O sea, la baraja política va a estar muy movida. Y también hay que recordar que en Ciudad del Este, que ganó el sector de Prieto, ¿verdad? Hay una división, porque el PLRA y Payo Cuba se abrieron. Entonces hay que ver si Prieto puede proyectar, que a mi modo de ver muchos dicen Prieto perdió en Asunción. No, pero Prieto no tenía base en Asunción, ahora tiene base. Sí. Entonces se convierte en un actor nacional. De Ciudad del Este se convirtió en un actor nacional. Y ahí la discusión, liberales, Prieto, Payo Cuba, o sea, la oposición tiene que ir con los caminos para unirse. Así que la unión es la fuerza, yo creo, en este momento. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Diálogo Franco por las pantallas de C9N. Muchísimas gracias, doctor Hugo Estigarribia. Gracias también al doctor Caballero, que me acompañó primero. Ustedes dos hicieron el programa. Gracias a mi señor padre por la confianza depositada en mi persona para acompañarles hoy, deseándole una pronta recuperación y que el próximo lunes, Dios mediante, ya pueda acompañarles también él acá. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable.